crisis y revueltas en Chile. ¿Qué se viene en temas económicos en el país vecino? ¿Se viene un retroceso en esa economía que se presentaba como una de las más sólidas de América Latina? Estamos en comunicación con Alejandro Fernández, economista por la Universidad de Rochester, gerente de estudios de la consultora Gemines en Santiago de Chile. Muy buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Alejandro, bueno, queremos entender el impacto económico que tienen estos reclamos justos que está haciendo la sociedad chilena en términos de equidad, pero que están generando de alguna manera un efecto paradójico, que es que la economía se resienta y la posibilidad de cumplir con esa equidad sea incumplible. ¿Cuáles son los primeros indicadores, las llamadas de atención y alarmas en torno al tema económico dado esta crisis? Bueno, lo que ya sabemos es que en octubre, a pesar de que no tenemos todavía datos duros, pero datos indirectos nos muestran que en octubre, que fue el mes en que comenzó esta crisis, se habría producido una caída en la actividad importante respecto de lo que había ocurrido en ausencia de la crisis. Pero lo que es más relevante es que la perspectiva hacia el año que viene apunta hacia una caída en la inversión y un crecimiento que sería sustancialmente menor, y dependiendo de cómo se resuelvan ciertos temas en el ámbito político, es posible que el impacto sea menor o mayor. Ahora, afortunadamente, el espacio para responder y reaccionar a parte de las demandas sociales existentes está presente en la medida que el gobierno puede elevar el gasto público y aumentar el déficit fiscal sin que ello tenga repercusiones demasiado importantes en los equilibrios macroeconómicos. Ajá. Alejandro, a ver, vamos por partes. En términos de la expectativa de crecimiento que se tenía en Chile para 2020, ¿cómo era y a cuánto se ha reducido ahora? Sí, bueno, la proyección que había era del orden de 2.5% para el año, incluso un poco más, hasta 2.9%, era entre 2,5% y 3% era el rango que se manejaba. Sí. Hoy día, si bien hay un elemento de incertidumbre enorme, yo diría que estamos más bien pensando entre 1 y 2%. Ajá, una reducción sustancial. Sí, sin duda. Casi de 1 punto o 2 porcentuales. ¿Eso qué impacto tiene en el empleo, por ejemplo, en las expectativas de pérdida de empleo o de generación de empleo más atenuada? Bueno, la perspectiva que teníamos antes de la crisis era de que la tasa de desempleo se iba a mantener más o menos estable en torno a 7%. Hoy día el panorama que surge es uno en que el desempleo va a subir a 8% y tal vez incluso a 9%. Eso porque ya en el corto plazo estamos viendo destrucción de puestos de trabajo en el sector comercio, en el sector turismo, claro, y probablemente en algunos otros también, pero es allí donde se ha concentrado el efecto negativo de la crisis y es donde probablemente va a costar más recuperarlo también. Claro, muy impresionante, ¿no? Porque una crisis que está demandando equidad a partir de haber alcanzado unos indicadores macroeconómicos y microeconómicos muy importantes, muy estables, ahora está produciendo efectos sobre eso y menos chances de solucionar los problemas que se están demandando, ¿no? O las soluciones que se están demandando. Bueno, efectivamente va a costar más, va a haber que recuperar cosas que ya existían, claro. Desde luego infraestructura, muchos de los puestos de trabajo que se están perdiendo probablemente no se van a recuperar o van a tener que generarse en otro lado, y por lo tanto eso hace más difícil enfrentar estos problemas. Pero, porque 8% bueno, de pasar de 0 tasa de desempleo a 8% de desempleo en tan poco tiempo es una crisis del empleo importantísima. Sí, pero yo creo que el efecto se va a concentrar desde ahora hasta fines del primer semestre del próximo año, y ahí yo creo que podemos comenzar a ver una recuperación, por lo menos en términos netos. Yo creo que va a haber de aquí a mediados del próximo año destrucción de empleos en algunos lugares y creación en algunos otros, pero con efecto neto negativo, y después a partir de julio, agosto, yo creo que viene alguna recuperación. Una de las
A ver, las actividades exportadoras no son intensivas en mano de obra, pero son las que probablemente van a resistir mejor esta crisis, fundamentalmente porque venden en el exterior, por una parte, y segundo término, porque el peso se ha depreciado de manera importante y eso evidentemente es un estímulo interesante para las actividades exportadoras. Ahora, esa depreciación del peso ha producido otros efectos que en la Argentina conocemos, un refugio en dólares, por ejemplo. Bueno, sí, yo diría que una parte importante de la depreciación del peso se explica precisamente porque había una huida hacia el dólar buscando un refugio para enfrentar la crisis y probablemente hemos visto también una salida de capitales relativamente importante. ¿De qué porcentaje? ¿Cómo está medido esa salida de capitales? Bueno, no tenemos mediciones todavía numéricas respecto de cuántos capitales pueden haber salido, pero en realidad no debe haber sido tanto. Yo creo que hay mucho que es refugio al dólar que se queda en el país y otra parte que ha ido hacia afuera y que probablemente va a continuar saliendo por muchos meses más, pero de una manera gradual. Alejandro, ¿cuál era la expectativa antes de la crisis en relación a la inflación para Chile en 2020 y cuál es ahora en la medida en que el peso chileno se ha devaluado y el dólar se encareció? ¿Hay un pass-through, hay un pasaje de ese encarecimiento del dólar a precios? Bueno, sí, siempre ha habido, hemos tenido episodios, por ejemplo, el anterior, entre 2013 y fines de 2015, se tradujo en que la inflación se ubicó por encima de la meta del Banco Central y por encima del rango de tolerancia, superando el 4% durante 2 años seguidos. Esperamos que haya aquí un efecto parcialmente compensado al menos. Por una parte, el traspaso a precios de la devaluación debiera aumentar la inflación, pero por otro lado vamos a tener un debilitamiento en la demanda y eso debería permitir compensar al menos parcialmente. Así que hoy día las proyecciones de inflación no se han movido mucho para el año que viene. Están digamos entre 2,5% y 3% dependiendo de quién cree que va a predominar el efecto dólar o quién cree que va a predominar el efecto baja en la demanda. Claro, Alejandro, se discute mucho en Argentina si la recesión actual logra contener la inflación y, bueno, dado los picos de inflación que hay, la respuesta en general es que no. ¿Cuánto corresponde la sociedad chilena a la recesión y a partir de la recesión deja de consumir, entonces los comerciantes no pueden aumentar tanto los precios? Sí, bueno, yo creo que aquí el efecto más importante es el de incertidumbre. Desde luego hay un efecto directo por la pérdida de empleo, probablemente por un menor crecimiento de remuneraciones, pero yo creo que lo que ya hemos visto en alguna medida y que se va a acentuar es una disminución en la venta de durables, en general todo aquello que implica endeudamiento, que se va a ver contenido, y desde luego la inversión probablemente experimente una caída. Entonces, yo creo que eso ya lo hemos visto en otros momentos, tiende a generar una contracción en los márgenes del comercio y eso absorbe una parte del efecto inflacionario de la devaluación. Bien. Y última cuestión, Alejandro, comentabas al principio de esta comunicación que en el medio de esta crisis social, este impacto en la economía de todas maneras no impide que el gobierno pueda responder a las demandas sociales en términos de recursos fiscales. ¿Cuál es el indicador de déficit o superávit fiscal hoy en Chile y qué márgenes tiene efectivamente el gobierno para responder a esas demandas? Sí, bueno, el déficit fiscal proyectado para este año está en torno a 2,5% del PIB. La deuda pública es del orden de 29% del Producto Interno Bruto y mi estimación es que el déficit, el gobierno está proyectando que el déficit va a llegar alrededor de 3% el año próximo, pero mi estimación más bien es que puede llegar a 3,5% o 4%, sin que ello se traduzca en ningún problema significativo. La capacidad de endeudamiento del gobierno está intacta, tanto internamente como en el exterior, tal vez a un costo algo mayor que antes de la crisis, pero en realidad el costo del financiamiento es muy bajo y además
¿Cuánto es El hoy en gobierno- costo de financiamiento para Chile si toma deuda en el exterior? Bueno, debe estar en la tasa internacional más 0,5, más 0,7 aproximadamente. Y además hay unos fondos de estabilización Claro. que contienen hoy día 14.000 millones de dólares que pueden servir también, y de hecho se van a usar en parte para financiar el gasto o el mayor gasto del próximo año. Entonces, hay, digamos, mecanismos de ajuste que permiten enfrentar con rapidez. La duda que hay es si políticamente ello se va a hacer o no, pero yo creo que hay que hacerlo y que existen los recursos para enfrentarlo y evitar que se vuelva a repetir esto en un plazo corto, porque va a haber que subir los impuestos también, va a haber que buscar mecanismos de hacer más eficiente el gasto público, pero la respuesta de ahora tiene que ser aumentar las pensiones, mejorar Sí, la una respuesta salud, etcétera. estructural, claro. Exactamente. Y lo que está claro, si hay algo sobre lo que no hay duda alguna, es que el tamaño del Estado va a ser mayor en el futuro y que además estamos por iniciar un proceso de cambio constitucional. O sea, Claro. vamos a escribir una constitución nueva desde cero a partir del próximo año. Entonces eso también es un tema que genera algo de incertidumbre, algo de ruido en el sistema y va a afectar en alguna medida la inversión. Muchísimas gracias, Alejandro Fernández, por estas precisiones desde Chile. Bueno, encantado, un gusto. Que estén bien. Muy buenas tardes. Bueno, el tamaño del Estado chileno aumentará, decía Alejandro Fernández, y el desempleo llegará